El último autobús de la noche me dejó en la esquina de Eje Central y Ricardo Flores Magón a las 23:47. Nunca había estado en Tlatelolco a esta hora. La plaza estaba sumida en una penumbra antinatural que ni siquiera las farolas naranjas lograban disipar por completo. El viento nocturno azotaba con una fuerza inusual para la Ciudad de México, silbando entre las torres de Nonoalco Tlatelolco como si atravesara los pulmones de un gigante moribundo. Mi nombre es Sebastián y soy fotógrafo independiente. Había aceptado un encargo extraño de una revista alternativa. Querían imágenes nocturnas de la Plaza de las Tres Culturas para un especial sobre memoria histórica. El pago era generoso, sospechosamente generoso, pero mis deudas no me permitían hacer muchas preguntas. «Necesitamos que vayas de noche», había insistido el editor, un hombre de mirada huidiza que fumaba sin parar. Es cuando el lugar habla de verdad. La plaza parecía desierta. Los edificios modernos de Tlatelolco se alzaban como centinelas grises y mudos. A mi derecha, las ruinas prehispánicas de Tlatelolco yacían en la oscuridad, sus piedras ancestrales apenas visibles. Al frente, la iglesia de Santiago Apóstol emergía como una presencia colonial severa, su fachada barroca proyectando sombras que se movían con vida propia bajo la luz temblorosa. Ajusté mi cámara y di el primer paso sobre el concreto de la plaza. Inmediatamente sentí el frío. No era el frío habitual de una noche de noviembre. Era un frío que venía de abajo, de la propia tierra, como si el suelo exhalara un aliento helado de algo enterrado hace tiempo. Mis zapatos resonaban en el silencio absoluto, demasiado absoluto. No había pájaros, no había perros callejeros, ni siquiera el rumor lejano del tráfico que debería filtrarse desde Paseo de la Reforma. El viento arreció. Y entonces lo escuché por primera vez, un susurro. No eran palabras claras, sino un murmullo bajo y constante que se mezclaba con el silbido del aire. Provenía de todas partes y de ninguna. Me detuve, el corazón latiéndome más rápido de lo normal. «Solo es el viento», me dije. Pero en el fondo sabía que no lo era. Encendí mi linterna de mano y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando el memorial de piedra en el centro de la plaza. Una placa de bronce oxidada marcaba el sitio. 2 de octubre de 1968. La Plaza de las Tres Culturas. Las letras parecían más profundas de lo que recordaba, como si hubieran sido grabadas con rabia. Me acerqué para fotografiarla. El viento se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese vacío absoluto escuché pasos. No eran mis pasos. Venían de detrás de mí, rápidos, múltiples, como una estampida de personas corriendo sobre el concreto. Me giré bruscamente apuntando con la linterna. Nada, la plaza seguía vacía. Mi respiración se aceleró. El aire salía de mis pulmones en vaho blanco, como si la temperatura hubiera caído súbitamente. «Sebastián, concéntrate», murmuré. Levanté la cámara y empecé a tomar fotos del memorial. El flash iluminaba la escena en ráfagas estroboscópicas. Clic, clic, clic. Cada destello revelaba la plaza vacía, pero en la oscuridad entre cada flash sentía presencias. Un nuevo sonido me hizo detenerme. Un gemido bajo, gutural, que venía de las ruinas prehispánicas. Dirigí la linterna hacia allá. Las piedras aztecas se alzaban irregulares, formando un laberinto de muros derruidos y templos caídos. Entre las sombras creí ver una silueta. Era apenas visible, una figura humana que se movía entre las ruinas con movimientos espasmódicos. «¿Hay alguien ahí?», grité. Mi voz retumbó en la plaza con un eco antinatural que se prolongó demasiado tiempo. La figura se detuvo. Luego se giró lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, solo un óvalo oscuro donde debería estar la cabeza. El viento regresó de golpe, esta vez con una fuerza brutal que casi me tira al suelo. Pero no era solo viento. Traía voces, decenas, cientos de voces, susurrando al unísono, todas diciendo lo mismo en un coro fantasmal que hacía vibrar el aire. «No disparen, no disparen, no disparen». Las palabras se repetían una y otra vez, cada vez más fuertes, transformándose en un lamento desesperado. Mis manos temblaron. La cámara se resbaló, colgando de la correa alrededor de mi cuello. ¿Qué haces cuando el pasado te grita desde las sombras? Retrocedí instintivamente, tropezando con el borde del memorial. Caí sentado sobre el concreto frío. El impacto me devolvió algo de lucidez. Las voces continuaban, ahora mezcladas con otros sonidos. Gritos ahogados, disparos lejanos que resonaban como petardos. El sonido de cuerpos cayendo. Me forcé a levantarme. Esto no podía ser real. Era mi imaginación, el cansancio, la sugestión de estar en un lugar con tanta historia trágica. Intenté racionalizar lo irracional mientras mi instinto gritaba que huyera. Pero necesitaba esas fotos. Necesitaba ese dinero. Caminé hacia el edificio Chihuahua, uno de los bloques de departamentos que rodean la plaza. Desde sus balcones, testigos habían visto la masacre en 1968. Soldados habían disparado desde ahí.
Mi editor quería una toma desde arriba, capturando la plaza completa. La entrada del edificio estaba parcialmente abierta, la puerta de vidrio rota hace tiempo. El lobby estaba oscuro. Mi linterna reveló un espacio abandonado, paredes con grafitis desvaídos y un olor a humedad y abandono. El elevador estaba fuera de servicio, naturalmente. Las escaleras se extendían hacia arriba, cada peldaño cubierto de polvo que parecía no haber sido perturbado en años. Empecé a subir. Cada paso resonaba hueco. En el tercer piso me detuve. Había luz saliendo de debajo de una de las puertas del pasillo. Una luz tenue, amarillenta, como de una vela. ¿Había alguien viviendo aquí? Me acerqué con cautela. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y chirrió en las bisagras oxidadas. El departamento era un cascarón vacío, sin muebles, sin nada excepto esa luz. Una vela solitaria ardía en el centro de la habitación, sobre el suelo de concreto desnudo. A su alrededor, flores marchitas formaban un círculo perfecto. Claveles rojos que se habían secado hace tiempo. Un altar. Alguien había hecho un altar aquí. Mi corazón latía con fuerza. Sobre las flores había fotografías en blanco y negro. Me acerqué, incapaz de resistir la curiosidad. Eran fotos de jóvenes, estudiantes de los años 60, con sus ropas características de la época. Todos tenían algo en común. Todos estaban manchados de sangre. Las fotografías estaban dispuestas en forma ritual alrededor de la vela. Conté 18 en total. Rostros jóvenes llenos de vida en algunas imágenes, esos mismos rostros destrozados por balas en otras. No eran fotos de prensa, eran demasiado personales, demasiado íntimas, fotos forenses quizás, o peor, tomadas por los perpetradores como trofeos. La vela parpadeó aunque no había corriente de aire. Una sensación de ser observado me erizó la piel. Me giré lentamente. En la esquina más oscura del departamento había una figura sentada. Era un anciano, tan inmóvil que podría haber sido confundido con una sombra. Vestía ropa de otra época, un suéter de lana gris y pantalones de vestir desgastados. ¿Quién eres?, logré preguntar con voz temblorosa. El anciano no respondió de inmediato. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, me observaban con una mezcla de tristeza y algo más oscuro, rencor, quizás. Cuando habló, su voz era un susurro áspero, como papel viejo siendo arrugado. Yo estaba aquí, dijo. Ese día, vi cómo caían, uno por uno, desde este mismo lugar. Un escalofrío me recorrió la columna. Usted vivía aquí en 1968. El anciano asintió lentamente. Los soldados vinieron por las escaleras. Dijeron que buscaban francotiradores, pero no había francotiradores. Solo había niños, estudiantes con pancartas. Su mano temblorosa señaló hacia la ventana. Los rodearon ahí abajo. Los acorralaron como animales. Me acerqué a la ventana. Desde este ángulo, la plaza se veía completa. Las ruinas aztecas, la iglesia colonial, los edificios modernos. 3 culturas, 3 eras de violencia convergiendo en un solo punto. La vista perfecta para un francotirador, o para un testigo impotente. Yo les grité que pararan, continuó el anciano, su voz quebrándose. Grité hasta quedarme sin voz, pero los disparos no cesaban. Bang, 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 como fuegos artificiales, y los cuerpos caían como marionetas con las cuerdas cortadas. Quise decir algo, ofrecerle consuelo, pero las palabras murieron en mi garganta, porque cuando me giré para mirarlo de nuevo, el anciano ya no estaba. Solo quedaba la vela, parpadeando solitaria junto a las fotografías de los muertos. El departamento estaba vacío, completamente vacío. Mis ojos recorrieron cada rincón desesperadamente buscando al anciano, una puerta por donde pudiera haber salido, alguna explicación racional, pero no había nada. Las paredes desnudas, el piso de concreto agrietado, la vela y las flores, eso era todo. Eso. Retrocedí hacia la puerta, sin quitar la vista del altar improvisado. La llama de la vela se estiró verticalmente, una columna de fuego imposible que desafiaba la física. Luego se apagó de golpe, sumiendo el departamento en oscuridad total. Corrí hacia el pasillo. Mi linterna parpadeaba erráticamente, la batería drenándose a una velocidad imposible. La luz se apagó por completo, dejándome en la negrura absoluta del edificio abandonado. Mis manos tantearon las paredes, buscando el camino hacia las escaleras. El concreto bajo mis dedos estaba frío y húmedo, pulsando con una vibración casi imperceptible. Escuché pasos detrás de mí, muchos pasos. No era una persona, eran decenas, tal vez cientos, subiendo las escaleras con urgencia desesperada. El sonido crecía, acercándose. Voces jóvenes gritaban en pánico. «¡Cierren las puertas! ¡Nos están disparando! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda!». Los gritos se volvieron ensordecedores. Presioné mis manos contra mis oídos, pero el sonido venía de dentro de mi cabeza. La desesperación de esas voces era tangible, un terror primitivo que infectaba cada fibra de mi ser.
Tropecé en la oscuridad y caí rodando por las escaleras. El dolor explotó en mi hombro y costillas, pero no me detuve. Me arrastré hacia abajo, peldaño tras peldaño, mientras los pasos invisibles me alcanzaban. Sentí presencias pasando junto a mí, cuerpos que no podía ver pero que desplazaban el aire, manchándome con su terror. Cuando finalmente llegué al lobby, la luz de la calle se filtraba débilmente a través de la puerta rota. Me levanté tambaleándome, magullado y jadeante. Miré hacia las escaleras. Desde la oscuridad superior, docenas de ojos me observaban. No eran ojos vivos, eran pozos de sombra donde la luz había muerto hace 50 y tantos años. Y todos me miraban con la misma pregunta silenciosa: ¿por qué nosotros? Salí del edificio tambaleándome hacia la plaza. El aire nocturno me golpeó la cara, pero no me dio alivio. La plaza de las Tres Culturas se extendía frente a mí y ahora la veía diferente. Cada centímetro cuadrado de concreto parecía vibrar con memoria violenta. Mi cámara colgaba rota de mi cuello, el lente astillado durante la caída. Pero mi teléfono móvil seguía en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas, sin señal. Por supuesto que no había señal. Marqué el número de emergencias de todas formas. Nada. La pantalla parpadeó y se apagó, la batería muerta instantáneamente. El viento regresó, trayendo consigo ese susurro colectivo. Esta vez pude distinguir más palabras entre el murmullo fantasmal. Aquí cayó Miguel. Aquí murió Roberta. Aquí se llevaron a Daniel. Los gritos nunca paran, nunca paran. Caminé hacia el centro de la plaza, atraído por una fuerza que no entendía. El memorial de piedra se alzaba frente a mí. Bajo la tenue luz de las farolas noté algo que no había visto antes. El concreto alrededor del memorial estaba manchado. No era suciedad ni musgo. Eran manchas oscuras que formaban patrones como salpicaduras. Me arrodillé y toqué una de las manchas con la punta de los dedos. Estaba húmeda. Retiré la mano bruscamente y vi mis dedos manchados de un líquido oscuro y viscoso. Sangre. Sangre fresca. Imposible. Me limpié los dedos en los pantalones con repulsión, pero cuando miré de nuevo, el concreto tenía más manchas. Se estaban expandiendo, fluyendo desde el centro del memorial como si la tierra misma sangrara. Los charcos se unieron formando riachuelos carmesíes que se deslizaban por las grietas del pavimento. De las ruinas prehispánicas empezaron a emerger figuras. Primero una, luego tres, luego docenas. Siluetas humanas que se materializaban desde la oscuridad. Caminaban hacia la plaza con movimientos rígidos, mecánicos. Vestían ropa de los años 60, faldas largas, pantalones de campana, suéteres tejidos, gabardinas. Todos tenían heridas de bala, agujeros oscuros en sus pechos, sus cabezas, sus espaldas. Caminaban en silencio, convergiendo hacia el centro de la plaza, hacia mí. Retrocedí lentamente mientras las figuras se acercaban. Sus rostros eran reconocibles como humanos, pero distorsionados por la muerte y el tiempo. Algunos tenían los ojos abiertos, vidriosos y sin vida. Otros tenían cuencas vacías. Todos se movían con esa determinación silenciosa hacia el memorial. No me miraban directamente. Pasaban junto a mí como si yo fuera invisible o irrelevante. Una chica joven, no más de 19 años, con el cabello largo y oscuro recogido en una cola de caballo, pasó tan cerca que pude ver el agujero en su sien, perfectamente redondo, con los bordes quemados. Su blusa blanca estaba empapada en sangre seca que nunca se lavaría. Un chico con lentes rotos que colgaban torcidos de su rostro cojeaba, arrastrando una pierna destrozada. Su boca se movía sin emitir sonido, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Leí sus labios. No disparen. Eran decenas ahora. Una procesión silenciosa de muertos que emergían no solo de las ruinas, sino de los propios edificios, del suelo, del aire mismo. La Plaza de las Tres Culturas se llenaba con los fantasmas de 1968. Me quedé paralizado. El terror puro me había robado la capacidad de moverme. Observaba cómo estos espectros formaban un círculo alrededor del memorial, ocupando las mismas posiciones donde habían caído décadas atrás. Una reconstrucción macabra de su última noche. Entonces el sonido comenzó. No eran solo susurros ahora. Eran voces completas, gritos, llantos, súplicas. El aire se llenó con el caos de aquella noche. Escuché consignas siendo coreadas: «Únete pueblo», «México libertad», mezcladas con gritos de terror cuando los disparos comenzaron. Bang, bang, bang. Los sonidos de disparos explotaron en mi cabeza. No venían de ninguna dirección específica, venían de todas partes. Los espectros empezaron a caer de nuevo, reviviendo sus muertes. Caían uno tras otro, retorciéndose, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Una mujer mayor, probablemente una maestra que había venido a apoyar a los estudiantes, se desplomó frente a mí. Me miró directamente a los ojos, sus labios se movieron, y esta vez escuché su voz, clara y desesperada. «Cuenta lo que viste. No dejes que nos olviden».
¿Cómo vives sabiendo que pisas tierra empapada en sangre que nunca se secó? Las palabras de la mujer me golpearon con fuerza física. Antes de que pudiera responder, su cuerpo se desvaneció como humo, dejando solo una mancha oscura en el concreto. Los demás espectros comenzaron a desvanecerse también, pero el sonido no cesaba. Los disparos, los gritos, el llanto colectivo continuaban creciendo en intensidad. Caí de rodillas, presionando mis manos contra mis oídos, pero era inútil. El sonido venía de dentro y de fuera. La plaza vibraba con la energía de aquella noche, como si el trauma hubiera quedado grabado en cada molécula del lugar, repitiéndose eternamente. Sentí manos sobre mis hombros, manos frías, innumerables, tirando de mí, tratando de arrastrarme hacia abajo, hacia el concreto, hacia la sangre que ahora cubría todo el suelo de la plaza como un lago carmesí. Luché contra ellas, pero eran demasiadas. Dedos sin vida se aferraban a mi chaqueta, mi cabello, mis brazos. Únete a nosotros, quédate con nosotros. Nunca nos fuimos, nunca podremos irnos. Las voces me susurraban al oído, alientos gélidos que olían a pólvora y muerte. Me hundía en el charco de sangre. El líquido viscoso y frío subía por mis piernas, mi cintura, mi pecho. Me estaba ahogando en la sangre de los caídos. En mi desesperación, algo en mi bolsillo vibró. Mi teléfono. Imposiblemente, mi teléfono había vuelto a la vida. Lo saqué con manos resbaladizas. La pantalla brillaba con una luz blanca cegadora, demasiado brillante para ser normal. No mostraba ninguna imagen, solo esa luz pura. La levanté sobre mi cabeza como un talismán. Las manos que me agarraban se retiraron bruscamente, como si la luz las quemara. Los gritos se atenuaron. El lago de sangre empezó a retroceder, drenándose hacia las grietas del concreto. Me levanté tambaleándome, sosteniendo el teléfono frente a mí. Los espectros retrocedían, pero no se desvanecían completamente. Se quedaban en los bordes de la plaza, observándome, esperando. La luz del teléfono empezó a parpadear. La batería se estaba agotando de nuevo. Tenía minutos, tal vez segundos, antes de quedarme en la oscuridad otra vez. Tenía que salir de ahí, ahora. Corrí hacia la salida de la plaza, hacia las calles que rodeaban Tlatelolco. La luz del teléfono iluminaba un camino estrecho a través de la oscuridad. Los espectros me seguían con la mirada, pero no se acercaban. Era como si hubiera una barrera invisible que los mantenía confinados en la Plaza de las Tres Culturas. Llegué a la calle Eje Central. Debería haber tráfico, peatones noctámbulos, el pulso normal de la ciudad, pero estaba desierta. Los edificios a ambos lados se alzaban oscuros y silenciosos. Las farolas parpadeaban débilmente, algunas completamente apagadas. Mi respiración salía en jadeos irregulares. El pánico me oprimía el pecho. Miré hacia atrás. La plaza seguía ahí, y las figuras permanecían en su perímetro, una línea de espectros observándome. Pero algo había cambiado. Ya no se quedaban quietos. Empezaban a moverse, lentamente, probando los límites de su prisión. El teléfono en mi mano parpadeó. La luz se estaba debilitando. En la pantalla apareció un mensaje, letras blancas sobre fondo negro que no había escrito nadie. No puedes huir de la memoria. El texto se retorció y cambió. Ellos siguen aquí. Borré el mensaje frenéticamente, pero reaparecía. Las palabras se multiplicaban, llenando la pantalla. Aquí los gritos nunca se detuvieron. Nunca se detendrán. Nunca. Nunca. Arrojé el teléfono al suelo. Se hizo añicos contra el pavimento, la pantalla explotando en 1000 fragmentos de vidrio. La luz se apagó instantáneamente, dejándome en la penumbra de las farolas moribundas. Un error. Fue un error terrible. La oscuridad se solidificó a mi alrededor. El aire se espesó, haciéndose difícil de respirar, y escuché pasos detrás de mí. No los pasos múltiples de la procesión fantasmal, sino pasos pesados, decididos, botas militares sobre asfalto. Me giré. Una figura caminaba hacia mí desde la plaza. Era diferente a los espectros estudiantiles. Era más sólida, más presente. Vestía uniforme militar de 1968, verde olivo, con insignias que no pude distinguir en la oscuridad. Su rostro estaba oculto por sombras, pero podía ver sus manos. Sostenía un rifle. El cañón apuntaba directamente hacia mí. «Francotirador identificado», dijo con voz mecánica, sin inflexión. «Eliminando objetivo». No había tiempo para pensar. Me arrojé hacia un costado justo cuando el disparo resonó en la calle vacía. El sonido era ensordecedor, real, demasiado real. Sentí la bala pasar junto a mi oído con un silbido agudo que me dejó temporalmente sordo del lado izquierdo. Rodé y me levanté corriendo. Otro disparo. Este impactó el pavimento junto a mi pie, levantando chispas y fragmentos de concreto. El soldado fantasma recargaba su rifle con movimientos mecánicos, precisos. No había emoción en sus acciones, solo la repetición de un deber asignado hace décadas. Corrí hacia un callejón entre dos edificios. Mis pulmones ardían, mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. El callejón estaba lleno de basura y escombros, pero seguía adelante.
tropezando sobre bolsas de desperdicios y cajas de cartón podridas. Detrás de mí, las botas del soldado resonaban con ritmo constante. No corría, no necesitaba correr, sabía que yo no podía escapar. El callejón terminaba en un patio trasero cerrado por muros altos. Una trampa. Me había metido en una trampa. Busqué desesperadamente una salida. Había una escalera de incendios oxidada adherida a uno de los edificios. Salté, agarrándome del peldaño más bajo. El metal gimió bajo mi peso, pero aguantó. Subí lo más rápido que pude. Mis manos resbalaban en el metal frío y húmedo. Abajo, el soldado entró al patio. Levantó su rifle con calma y apuntó. ¡Bang! La bala impactó la escalera justo debajo de mi pie. El metal se retorció. Seguí subiendo. Segundo piso. Tercer piso. Otro disparo. Este rozó mi pierna izquierda, quemando a través de la tela de mis pantalones y dejando una línea de dolor ardiente en mi pantorrilla. Grité, pero no me detuve. Cuarto piso. La escalera terminaba en una ventana rota. Me lancé a través de ella cayendo al interior del edificio abandonado. Aterricé sobre vidrios rotos y madera podrida. El dolor explotó en mis manos y rodillas. Me arrastré hacia adentro, alejándome de la ventana. Respiraba en jadeos irregulares, sangrando de múltiples cortes. Abajo, en el patio, el soldado permanecía inmóvil, mirando hacia arriba. No intentó seguirme. No lo necesitaba, porque cuando miré alrededor del departamento donde había caído, vi que no estaba solo. El departamento estaba lleno de gente. Docenas de personas apretujadas en el espacio reducido, todos de pie, todos inmóviles, todos mirándome. Reconocí sus rostros de las fotografías del altar, los estudiantes muertos de 1968. Aquí estaban todos, en este edificio, en este piso, esperando. Me arrastré hacia atrás hasta que mi espalda tocó la pared. No había escapatoria. Estaban entre yo y la única salida visible, la puerta del departamento. Sus ojos vacíos me observaban sin parpadear. Algunos tenían heridas visibles, agujeros de bala que atravesaban sus cuerpos. Otros estaban intactos en apariencia, pero emanaban esa misma energía de muerte. Una chica dio un paso adelante. Era joven, no más de 20 años, con el cabello corto y un suéter de cuello alto azul oscuro. No tenía heridas visibles, pero su piel era de un tono grisáceo, como cera vieja. «No te haremos daño», dijo suavemente. Su voz era extrañamente normal, casi reconfortante. «No somos como él», señaló hacia la ventana, donde presumiblemente el soldado fantasma seguía vigilando. «Nosotros solo queremos que recuerdes, que cuentes nuestra historia». ¿Qué historia?», logré articular. Mi voz salió como un graznido. «La verdad», respondió otro, un chico con lentes redondos y una chamarra de mezclilla. «Lo que realmente pasó aquí, no la versión oficial, no las mentiras». Se acercaron más, formando un círculo apretado a mi alrededor. Sus presencias aspiraban el calor del aire. Podía ver mi aliento ahora, nubes blancas en el espacio gélido. «Nos dijeron que éramos agitadores», continuó la chica, «comunistas, enemigos del Estado, pero solo queríamos democracia, solo queríamos libertad. Nos mataron por soñar», agregó otra voz desde atrás. «Nos borraron de la historia oficial», dijo un tercero. «Pero aquí seguimos», completó la chica, arrodillándose frente a mí hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. «Aquí seguiremos hasta que el mundo recuerde». Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con una intensidad febril. «Y tú nos ayudarás, ¿verdad, Sebastián?». Sabían mi nombre. Por supuesto que lo sabían. «¿Cómo?», susurré. «¿Cómo puedo ayudar?». La chica sonrió. Fue la cosa más aterradora que había visto esa noche. «Tienes que verlo», dijo la chica. «Ver lo que nosotros vimos, sentir lo que sentimos. Solo entonces podrás contarlo de verdad». Antes de que pudiera protestar, extendió su mano y tocó mi frente. Sus dedos estaban helados, como hielo seco quemando mi piel. El mundo explotó en un estallido de luz blanca. De repente, ya no estaba en el departamento abandonado. Estaba en la Plaza de las Tres Culturas, pero era diferente. Era de día. El sol brillaba en un cielo despejado. La plaza estaba llena de gente, miles de personas, la mayoría jóvenes, estudiantes con pancartas, maestros, trabajadores, familias con niños. Había energía en el aire. Esperanza. Cantos y consignas llenaban el espacio. «México, libertad. Únete, pueblo». Vi a la chica del suéter azul, viva, sonriendo, hablando animadamente con un grupo de amigos. Vi al chico de los lentes redondos repartiendo panfletos. Era hermoso, era pacífico. Entonces el cielo cambió. No se oscureció, pero algo en la luz se volvió siniestro. Un helicóptero apareció sobre la plaza, volando bajo. Luces de bengala cayeron, señales verdes que flotaron sobre la multitud. La confusión se extendió entre los reunidos. La gente miraba hacia arriba, sin entender qué significaban esas luces. Luego comenzaron los disparos. No desde la multitud,
sino hacia la multitud. Desde los edificios circundantes, desde las azoteas, desde las ventanas, los soldados y policías que habían estado rodeando la plaza abrieron fuego. El caos fue instantáneo. La gente gritaba, corría, tropezaba sobre cuerpos que caían. Vi a la chica del suéter azul recibir un disparo en el pecho. Su expresión de sorpresa, de incomprensión. Vi al chico de los lentes ser pisoteado en la estampida. Vi madres cubriendo a sus hijos con sus propios cuerpos. Vi a personas desarmadas siendo golpeadas con rifles. Vi sangre, tanta sangre, empapando el concreto, salpicando las paredes. Los gritos eran ensordecedores, no solo de dolor físico, sino de traición, de terror absoluto. El gobierno había prometido diálogo, en cambio trajo muerte. La masacre duró horas, pero cada segundo se estiró en una eternidad de horror. Vi cómo recogían los cuerpos, no con respeto, sino como si fueran basura. Soldados arrastraban cadáveres y los arrojaban a camiones militares. Vi cómo lavaban la sangre de la plaza con mangueras de alta presión, el agua rosada drenándose por las alcantarillas, llevándose la evidencia. Vi cómo arrestaban a los sobrevivientes, estudiantes heridos siendo golpeados y arrojados a vehículos militares. Vi rostros de pánico puro, gente suplicando por sus vidas, por sus amigos, por sus familias. Y vi el silencio después, la plaza vacía bajo las estrellas como si nada hubiera ocurrido. Solo las manchas oscuras en el concreto daban testimonio de la tragedia, manchas que intentaron borrar pero que nunca desaparecieron del todo. La visión cambió. Ahora estaba en una habitación oscura, una sala de interrogatorio. Vi al chico de los lentes, maltratado, sangrando, siendo interrogado por hombres sin uniformes identificables. ¿Quién te entrenó? ¿Dónde están las armas? ¿Quiénes son tus contactos extranjeros? El chico negaba débilmente. Solo queríamos democracia. No hay armas, no hay contactos. Los golpes continuaban. La escena cambió de nuevo. Un hospital. Familias buscando a sus seres queridos entre hileras de cuerpos en el sótano. Una madre identificando a su hija por un lunar en el hombro porque su rostro estaba demasiado destrozado. Un padre desmoronándose al ver a su hijo de 16 años con el pecho perforado por balas. Y a través de todo esto, la narrativa oficial tomaba forma. En las noticias, en los periódicos controlados por el gobierno, agitadores comunistas atacan a fuerzas del orden. 4 muertos en enfrentamiento. 4. Cuando en realidad fueron cientos. La verdad fue enterrada más profundamente que los cuerpos. Fue suprimida, retorcida, negada. Los testigos fueron silenciados con amenazas o con desapariciones. Los documentos fueron destruidos. La memoria fue borrada. Pero no para los muertos. Para ellos, ese día nunca terminó. La visión se desvaneció. Volví al departamento abandonado, jadeando, con lágrimas corriendo por mis mejillas. La chica del suéter azul retiraba su mano de mi frente. «Ahora entiendes», dijo suavemente. «Ahora sabes por qué los gritos nunca se detienen». Me quedé temblando en el suelo, abrumado por el peso de lo que había presenciado. No era solo conocimiento histórico. Había sentido el terror, el dolor, la traición. Era como si mi propia alma hubiera sido marcada con esa experiencia. «Tienen que dejarme ir», supliqué. «Les diré al mundo, escribiré sobre esto, haré documentales, lo que sea necesario». El chico de los lentes negó con la cabeza, tristemente. «Otros han prometido lo mismo. Salieron de aquí con las mejores intenciones. Pero el mundo sigue olvidando. La plaza sigue siendo solo un lugar turístico. 3 culturas, dicen. Historia antigua. Como si nosotros no importáramos». «Esta vez será diferente», insistí. «Lo juro». La chica me estudió con esos ojos que habían visto demasiada muerte. «¿El juramento no es suficiente? Necesitamos garantía». Se volvió hacia los demás. Hubo un murmullo de acuerdo entre los espectros. Se apartaron, creando un pasillo hacia la puerta del departamento. «Puedes irte», dijo la chica, «pero te llevarás algo con nosotros». «¿Qué?», pregunté con recelo. «Una marca, un recordatorio permanente de lo que viste aquí». Antes de que pudiera reaccionar, todos los espectros extendieron sus manos hacia mí. No me tocaron físicamente, pero sentí un frío penetrante atravesando mi cuerpo, hundiéndose en mi piel, en mis huesos, en mi alma misma. El dolor fue cegador. Grité hasta que mi garganta se desgarró. Era como si me estuvieran tatuando desde adentro, grabando su memoria directamente en mi ser. Cuando terminó, caí de lado, jadeando. Miré mi brazo izquierdo. La piel ahora tenía una marca, una fecha quemada en la carne como si fuera un hierro candente. 2 de octubre de 1968. «Cada vez que intentes olvidar», dijo la chica, «la marca arderá. Cada vez que veas injusticia y guardes silencio, arderá. Ahora eres un testigo, Sebastián, un testigo eterno». Los espectros empezaron a desvanecerse, sus formas disolviéndose en el aire. La chica fue la última en partir. Antes de desaparecer por completo, susurró una última advertencia. «¿Y si traicionas esta confianza?
Volveremos por ti, y entonces te quedarás con nosotros para siempre. Me quedé solo en el departamento vacío. La marca en mi brazo pulsaba con un calor doloroso. Me levanté trabajosamente, cada músculo de mi cuerpo gritando en protesta. Los cortes de los vidrios rotos, la herida de bala en mi pantorrilla, el agotamiento extremo, todo se combinaba en una sinfonía de dolor. Pero estaba vivo, y era libre de irme. Salí del departamento con piernas temblorosas. El pasillo estaba oscuro, pero ya no sentía esa presencia opresiva. Bajé las escaleras lentamente, aferrándome al pasamanos oxidado. Cada paso era una agonía, pero continué. Cuando llegué al lobby, la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas rotas. El cielo se teñía de tonos rosados y naranjas sobre la Ciudad de México. Nunca había estado tan feliz de ver la luz del día. Salí al exterior. La Plaza de las Tres Culturas se veía normal bajo la luz temprana del alba. Unos cuantos trabajadores cruzaban apresuradamente hacia sus empleos. Un barrendero limpiaba la basura con movimientos mecánicos. La vida cotidiana continuaba, ajena a los horrores nocturnos. Caminé hacia la calle principal, cojeando. Finalmente había señal en mi teléfono móvil roto. Bueno, lo que quedaba de él. Paré un taxi que pasaba. El conductor me miró con preocupación. ¿Está bien, joven? Se ve muy golpeado. Solo lléveme a casa, murmuré, dándole mi dirección. Durante el trayecto miré por la ventana. La ciudad despertaba. Millones de personas viviendo sus vidas, completamente inconscientes de las tragedias que yacían enterradas bajo el concreto y el asfalto. ¿Cuántos lugares en esta ciudad, en este país, en este mundo, guardaban secretos similares? El dolor en mi brazo pulsaba constantemente, recordándome mi promesa, mi deber. Cuando llegué a mi apartamento me derrumbé en el sofá. Quería dormir, olvidar, pretender que había sido una pesadilla, pero la marca en mi brazo ardió con un fuego abrasador en cuanto el pensamiento cruzó mi mente. No podía olvidar, nunca podría olvidar. Me forcé a levantarme y abrí mi laptop. Mis dedos, todavía temblorosos, comenzaron a teclear. Empecé a escribir todo, cada detalle de lo que había experimentado. Los rostros, los nombres, las historias. Escribí durante horas. Las palabras fluían como si los propios espectros guiaran mis manos. Describí la masacre con un detalle visceral que nunca había logrado en ningún trabajo periodístico anterior. No era solo un reportaje, era un testimonio. Cuando finalmente me detuve, el sol ya estaba alto en el cielo. Miré las páginas que había escrito. Eran crudas, brutales, imposibles de ignorar. Pero, ¿alguien las publicaría? ¿A alguien le importaría? La marca en mi brazo pulsaba con un calor constante, recordándome que no tenía opción. Tenía que intentarlo. Envié el artículo a mi editor en la revista Alternativa. Esperaba rechazo, quizás preocupación por mi salud mental. En cambio, su respuesta llegó en minutos. Sebastián, esto es increíble. ¿De dónde sacaste esta información? Los detalles son como si hubieras estado ahí. Lo publicamos en la edición de esta semana, página completa. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que un artículo en una revista pequeña no sería suficiente. Necesitaba llegar a más gente. Los días siguientes fueron un torbellino. El artículo se viralizó en redes sociales. Otros sobrevivientes de 1968, ahora ancianos, comenzaron a contactarme. Me compartieron sus historias que habían guardado por décadas por miedo. Historiadores independientes me enviaron documentos desclasificados que confirmaban mis descripciones. Pero también llegaron las amenazas, mensajes anónimos advirtiéndome que dejara el pasado en paz, llamadas telefónicas en mitad de la noche con solo respiración pesada. Un día encontré mi apartamento saqueado, mis archivos revueltos. La marca en mi brazo ardía constantemente ahora, como un hierro candente pegado a mi piel. Tomaba analgésicos que apenas hacían efecto. Los doctores no encontraban nada médicamente anormal. Estrés, dijeron. Manifestación psicosomática, si supieran. Una noche, un mes después de mi experiencia en Tlatelolco, recibí un paquete sin remitente. Dentro había fotografías viejas, en blanco y negro, de la masacre, fotos que nunca habían sido publicadas. Mostraban lo que el gobierno había negado durante décadas, la evidencia irrefutable. Con ellas había una nota escrita a mano con caligrafía temblorosa. Yo también estuve ahí. Tomé estas fotos. Las he guardado durante 50 años esperando a alguien valiente suficiente para usarlas. No me falles. Publiqué las fotografías con un análisis exhaustivo. Esta vez la respuesta fue masiva. Medios internacionales recogieron la historia. Académicos comenzaron a presionar por una investigación oficial renovada. Familiares de las víctimas encontraron, finalmente, validación de lo que siempre habían sabido, pero que el Estado había negado. Pero yo pagaba un precio. La marca en mi brazo se había extendido. Ahora cubría todo mi antebrazo con diseños que roteiro completo. Parte 2, continuación y final,
Recían cambiar, mostrando rostros, fechas, nombres, los rostros de los muertos de Tlatelolco. Las pesadillas eran constantes. Cada noche volvía a la plaza. Cada noche presenciaba la masacre de nuevo. Cada noche los espectros me susurraban: continúa, no pares, aún no es suficiente. Decidí regresar a Tlatelolco. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si esto terminaría algún día. Llegué de noche, por supuesto. Era como si algo me atrajera a la oscuridad. La plaza me recibió con ese silencio familiar y opresivo. Pero esta vez no tenía miedo. O quizás había atravesado el miedo hasta el otro lado, llegando a una extraña resignación. Caminé hasta el memorial. La sangre fantasmal no estaba visible esta vez, pero sabía que estaba ahí, empapando cada centímetro del suelo. Fine, dije en voz alta a la noche. He cumplido mi promesa. He contado su historia. ¿Qué más quieren de mí? El viento se levantó, trayendo ese susurro colectivo que ahora reconocía como voces individuales. La chica del suéter azul se materializó frente a mí, seguida por los demás. «Has hecho más de lo que esperábamos», dijo con una suavidad que contrastaba con su apariencia espectral. «La verdad está saliendo a la luz. Gracias a ti, nuestras familias tienen validación. Nuestros nombres están siendo recordados». «¿Entonces la marca desaparecerá?», pregunté esperanzado. Ella negó con la cabeza. «La marca es permanente, pero ya no arderá con dolor, arderá con propósito, porque tu trabajo no ha terminado, Sebastián». «¿Qué quieres decir?». Ella señaló más allá de la plaza, hacia la ciudad que se extendía en todas direcciones. Tlatelolco no es el único lugar que sangra. Hay otros sitios, otras masacres olvidadas, otras voces silenciadas que esperan ser escuchadas. Su mano se extendió, mostrándome visiones superpuestas sobre la Ciudad de México. Vi edificios, donde estudiantes habían sido torturados en los años 70. Vi calles donde manifestantes habían sido asesinados en los 80. Vi fosas clandestinas, en las afueras de la ciudad, llenas de desaparecidos recientes. México está construido sobre capas de violencia, continuó, sobre secretos que el poder intenta enterrar. Y ahora que has abierto los ojos, los verás a todos. Sentí un peso aplastante sobre mis hombros. No puedo cargar con todo eso. Soy solo una persona. Eras solo una persona, corrigió el chico de los lentes. Ahora eres un testigo, y los testigos tienen el poder de cambiar el mundo, una verdad a la vez. Los espectros empezaron a desvanecerse de nuevo, pero esta vez de manera diferente. No se disolvían en la oscuridad, sino que se transformaban en luz, en pequeñas chispas que flotaban en el aire nocturno como luciérnagas. «Cuando cuentes las otras historias», dijo la chica mientras su forma se volvía translúcida, «nosotros estaremos contigo. Nuestra luz te guiará en la oscuridad». Una de las chispas de luz flotó hacia mí y se posó sobre la marca en mi brazo. El dolor ardiente se transformó en un calor reconfortante, casi protector. «No estás solo en esto», fueron sus últimas palabras antes de desvanecerse completamente. «Nunca estarás solo». Me quedé en la plaza mientras las primeras luces del amanecer pintaban el cielo. Las chispas de luz flotaban a mi alrededor, cientos de ellas, cada una representando una vida perdida, una historia sin contar. Miré mi brazo. La marca había cambiado de nuevo. Ahora mostraba no solo la fecha del 2 de octubre, sino un mapa de la Ciudad de México con puntos brillantes marcando lugares donde la memoria esperaba ser rescatada del olvido. Toqué el primer punto en el mapa. Una dirección apareció en mi mente con claridad cristalina. Sabía dónde tenía que ir a continuación. Pasaron semanas antes de que reuniera el coraje para seguir el mapa en mi brazo. Durante ese tiempo, continué publicando sobre Tlatelolco. El gobierno finalmente anunció una investigación oficial renovada. Familias de las víctimas demandaron justicia. El movimiento estudiantil del 68 estaba siendo reconocido, por fin, como lo que fue: jóvenes idealistas masacrados por un Estado autoritario. Pero la marca pulsaba constantemente, recordándome las otras historias, los otros lugares, las otras voces. Una noche, el ardor se volvió insoportable. El primer punto en el mapa brillaba con intensidad cegadora. Ya no podía ignorarlo. La dirección me llevó a un edificio en la colonia Doctores. Había sido una sede del extinto Departamento Federal de Seguridad, la Policía Secreta de México durante los años 70 y 80. Ahora era oficialmente un edificio de oficinas gubernamentales anodinas. Llegué cerca de la medianoche. El edificio estaba oscuro y cerrado, pero cuando toqué la puerta principal, se abrió sola. Por supuesto que sí. El interior olía a moho y a papeles viejos. Mi linterna, una nueva que había comprado después de la última experiencia, iluminaba pasillos con paredes descascaradas y pisos de linóleo agrietado. Seguí un impulso, una atracción similar a la que había sentido en Tlatelolco. Me llevó al sótano. Bajé unas escaleras estrechas hasta llegar a un pasillo largo con puertas a ambos lados.
Celdas. Habían sido celdas de interrogatorio. Abrí la primera puerta. La habitación era pequeña, claustrofóbica, con paredes manchadas por sangre vieja que nadie se había molestado en limpiar completamente. Había una silla de metal atornillada al suelo en el centro. Y sentado en esa silla había un hombre, o lo que quedaba de él. Era un espectro como los de Tlatelolco, pero diferente. Estaba torturado más allá del reconocimiento. Sus dedos habían sido arrancados. Su rostro era una masa de tejido cicatrizado. Pero sus ojos, Dios, sus ojos me miraban con una lucidez aterradora. «Periodista», dijo con voz rasposa. «Vine a buscar la verdad en 1979. Nunca salí de este edificio». El espectro del periodista se levantó lentamente de la silla. Cada movimiento parecía causarle dolor, incluso en la muerte. «Me llamaba Eduardo Ramírez», dijo. «Trabajaba para un periódico independiente. Estaba investigando las desapariciones forzadas. Tenía pruebas, testimonios, nombres de los responsables». Se acercó a mí. Pude ver las marcas de tortura con cables eléctricos en su pecho, las quemaduras de cigarrillos, los huesos rotos que nunca sanaron. Me trajeron aquí una noche. Me dijeron que firmara una retractación. Me negué. Así que me hicieron hablar de otras formas. Me rompieron durante días, semanas quizás. Perdí la noción del tiempo. Señaló las paredes de la celda. Cuando miré más de cerca, vi nombres grabados en el concreto. Docenas de nombres. Personas que habían pasado por esta habitación, dejando su marca antes de desaparecer para siempre. Cuando ya no tenían más información que sacarme, me mataron. Dijeron a mi familia que había huido del país, que era un cobarde, que probablemente estaba viviendo cómodamente en el extranjero mientras ellos sufrían. Su mano translúcida tocó mi hombro. Sentí ese frío familiar de los muertos. Pero aquí sigo. Todos seguimos. En cada celda de este edificio hay alguien, periodistas, activistas, estudiantes, sindicalistas, gente que solo quería justicia, gente que el Estado decidió que era más conveniente borrar. Miré hacia el pasillo. Ahora podía verlos, espectros emergiendo de cada puerta, hombres y mujeres de diferentes edades, todos mostrando las marcas de tortura brutal, todos con esa misma expresión de determinación que la muerte no había podido extinguir. «Necesitamos lo mismo que los de Tlatelolco», dijo Eduardo. «Que el mundo sepa qué pasó aquí, que nuestros nombres sean recordados, que los responsables sean señalados». «Los responsables probablemente están muertos ya», dije. «Esto fue hace décadas». «Algunos sí», admitió, «pero otros no. Algunos están vivos, algunos siguen en posiciones de poder. Y lo que es más importante, el sistema que permitió esto sigue intacto, sigue funcionando, sigue desapareciendo gente». Extendió su mano destrozada hacia mí, ofreciéndome un trato silencioso. Aceptaría ser la voz de quienes fueron silenciados para siempre. Tomé su mano. El frío me atravesó, pero ya no me asustaba. Era el frío de la verdad, de la memoria que se niega a morir. Las visiones llegaron de nuevo. Vi las torturas. Vi los interrogatorios. Vi cómo arrojaban cuerpos al océano desde aviones, cómo los enterraban en fosas anónimas, cómo mentían a las familias una y otra vez. Pero también vi algo más. Vi resistencia. Vi gente que nunca dejó de buscar a sus desaparecidos, madres que marchaban cada semana durante décadas, hermanos que nunca dejaron de preguntar, hijos que crecieron determinados a encontrar la verdad sobre sus padres. Cuando la visión terminó, todos los espectros del edificio me rodeaban. Eran cientos, cada uno con su historia de horror y heroísmo. «Escribiré sobre ustedes», prometí, «sobre todos ustedes. El mundo sabrá lo que pasó aquí». Eduardo asintió. «Y cuando termines con nosotros, hay más. Siempre hay más. México está lleno de voces que necesitan ser escuchadas». Miré la marca en mi brazo. Los puntos en el mapa se habían multiplicado. Docenas de ellos ahora brillaban sobre mi piel, cada uno representando otro lugar de memoria reprimida, otra historia enterrada. «Esto nunca terminará, ¿verdad?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «La lucha por la verdad nunca termina», respondió Eduardo. «Pero eso no significa que no valga la pena. Cada historia que cuentes, cada nombre que rescates del olvido, es una victoria contra el silencio». Los espectros comenzaron a desvanecerse, pero a diferencia de Tlatelolco, no se transformaron en luz. Simplemente se retiraron de nuevo a sus celdas, esperando el día en que sus historias fueran contadas, en que la justicia finalmente llegara. Salí del edificio mientras amanecía. La Ciudad de México despertaba a mi alrededor. Millones de personas comenzando otro día, caminando sobre tierra empapada en sangre y secretos que la mayoría nunca conocería. Pero yo conocía, y ahora era mi responsabilidad asegurarme de que otros también lo supieran. Abrí mi grabadora de voz y comencé a hablar, documentando todo lo que había visto. Mi próximo artículo ya tomaba forma en mi mente.
Porque en México, como me habían enseñado los muertos, los gritos nunca se detuvieron, nunca se detendrán, hasta que la verdad, finalmente, los libere. ¿Qué te pareció esta historia? Los fantasmas de la memoria nos persiguen a todos. Tlatelolco, las desapariciones, la violencia enterrada bajo el concreto de nuestras ciudades, son heridas que nunca sanaron. Deja tu comentario contando si conoces algún lugar en tu país donde la historia oficial intentó borrar la verdad. Dale like si crees que la memoria es nuestra única arma contra el olvido. Y suscríbete para más historias que te harán cuestionar qué más nos han ocultado.